Hola, mi nombre es Agustina Isabel Balbastro, soy licenciada en enfermería y mi trayectoria educativa constituye un claro ejemplo de cómo las políticas educativas condicionan, pero también posibilitan el ejercicio del derecho a la educación a lo largo de la vida. Cuando reflexiono sobre mi historia personal, comprendo que mi recorrido no puede explicarse únicamente desde el esfuerzo individual. Detrás de cada decisión, de cada oportunidad y de cada obstáculo existieron contextos sociales, económicos y políticos que influyeron directamente en las posibilidades reales de acceder, permanecer y egresar del sistema educativo. Nací en el año 1982 y en el año 2001 atravesé un embarazo adolescente en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de nuestro país. La profunda crisis económica, política y social que atravesaba la Argentina modificó los proyectos de vida de miles de personas, especialmente de quienes pertenecíamos a las familias de trabajadores. En mi caso, esa realidad implicó asumir tempranamente responsabilidades familiares y laborales mientras intentaba sostener el deseo de continuar estudiando. Lejos de abandonar mi proyecto de formación, busqué alternativas que me permitieran compatibilizar el trabajo, la crianza de mi hija y los estudios superiores. En ese contexto opté por cursar la carrera de enfermería en una universidad privada, no porque representara mi primera elección, sino porque ofrecía una modalidad de cursada durante los fines de semana, compatible con mis posibilidades reales de acceso y permanencia en el sistema educativo. Esa modalidad fue la única que me permitió continuar estudiando sin abandonar mis responsabilidades como madre y trabajadora. Con el paso de los años, comprendí que esa decisión, que en aquel momento parecía únicamente una elección personal, en realidad estuvo profundamente condicionada por las políticas educativas existentes y por las posibilidades concretas que el sistema ofrecía para personas con trayectorias como la mía. Esta experiencia permite reconocer que el derecho a la educación no se limita a la existencia de instituciones educativas. No alcanza con que existan universidades o carreras disponibles. Para que el derecho sea realmente efectivo, es necesario que existan condiciones concretas de accesibilidad, permanencia y egreso. Tal como sostiene Clay, el derecho a la educación superior supone que los estados garanticen no solo la disponibilidad de la oferta educativa, sino también que ésta sea accesible, aceptable y adaptable a las diversas trayectorias de vida de las personas. En mi caso, la necesidad de trabajar para sostener económicamente a mi familia evidenció que las modalidades tradicionales de enseñanza no siempre contemplan las realidades que los estudiantes se enfrentan con múltiples responsabilidades. Esta situación afecta especialmente a las mujeres, quienes históricamente continúan asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado. Los datos del sistema universitario argentino muestran que las mujeres constituyen una proporción mayoritaria del estudiando universitario, pero continúan enfrentando desigualdades que están vinculadas a la conciliación entre estudio, trabajo y responsabilidades familiares. Mi experiencia personal refleja precisamente esa realidad. Estudiar nunca fue mi única tarea. Siempre debí combinar la formación profesional con el trabajo remunerado y el cuidado de mi hija. A partir de los contenidos desarrollados en esta asignatura, también pude comprender aspectos de mi propia realidad laboral que durante muchos años naturalicé. Hoy puedo explicar por qué, aún desempeñándome como licenciada en enfermería, con 6 cargos docentes y un trabajo asistencial, muchas veces resulta imposible llegar a fin de mes. La precarización laboral docente dejó de ser para mí un concepto exclusivamente académico para convertirse en una categoría que permite interpretar mi propia experiencia cotidiana. En este sentido, Edelstein sostiene que las condiciones del trabajo docente universitario impactan directamente en la posibilidad de construir enseñanza democrática y de excelencia. Esta afirmación interpela profundamente mi práctica profesional. Resulta
muy difícil brindar una enseñanza de calidad cuando las preocupaciones económicas ocupan gran parte de la vida cotidiana, cuando las deudas aumentan constantemente y cuando es necesario multiplicar los espacios laborales para sostener un ingreso suficiente. Esta problemática ya había sido analizada por Carrizo, quien explica cómo las políticas neoliberales produjeron procesos de precarización del trabajo docente, generando inestabilidad laboral, sobrecarga horaria y deterioro de las condiciones de enseñanza. Desde esta perspectiva, la calidad educativa no depende únicamente del compromiso de quienes enseñamos, sino también de las condiciones materiales en que desarrollamos nuestro trabajo. Comprender esta dimensión resulta fundamental, porque muchas veces se responsabiliza exclusivamente a los docentes por las dificultades del sistema educativo, invisibilizando que la calidad de la enseñanza también depende de políticas públicas que garanticen salarios dignos, estabilidad laboral y condiciones adecuadas para enseñar y para aprender. Al estudiar la historia de las políticas educativas, también comprendí que estas transformaciones no son hechos aislados. Como señala Pisakowski y Gutiérrez, analizar históricamente las políticas educativas nos permite entender que las instituciones y las prácticas escolares son el resultado de procesos sociales y políticos más amplios. Del mismo modo, Paviglianti advertía que el derecho a la educación constituye una disputa permanente entre proyectos democráticos e intereses neoliberales que conciben la educación desde una lógica de mercado. La dimensión más significativa de esta reflexión aparece al comparar mi experiencia con la trayectoria educativa de mi hija. Mientras yo debí recurrir a la universidad privada debido a las limitaciones que imponían mis condiciones de vida, ella pudo estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires y graduarse justamente este año gracias a la existencia de una universidad pública, gratuita y de calidad. Como madre, tengo plena conciencia de que jamás hubiera podido afrontar el costo económico de una carrera de medicina en una institución privada. Su formación profesional fue posible porque el Estado garantizó el acceso gratuito a la educación superior, haciendo efectivo un derecho que trasciende las posibilidades económicas de cada familia. Esta experiencia familiar demuestra que la educación pública constituye una verdadera política de igualdad de oportunidades y un poderoso mecanismo de movilidad social. En nuestra historia familiar, puede observarse claramente cómo una política pública modificó las posibilidades de vida de una generación completa. Tal como plantea Clay, la educación superior debe concebirse como un bien común y un derecho humano, no como una mercancía. Cuando el acceso depende exclusivamente de la capacidad de pago, las desigualdades sociales tienden a reproducirse. En cambio, cuando el Estado sostiene universidades gratuitas, públicas y de calidad, amplía las posibilidades de que las nuevas generaciones accedan a profesiones altamente calificadas independientemente de su origen económico. En Argentina esta concepción encuentra sustento jurídico en la Ley de Educación Nacional, número 26.206, que reconoce la educación como un derecho personal y social, garantizado por el Estado. Esta perspectiva implica comprender que la educación no puede depender exclusivamente de las posibilidades económicas de cada familia, sino que constituye una responsabilidad indelegable de las políticas públicas. Sin embargo, la concepción de la educación como un derecho continúa siendo un objeto de disputas. Pogre y Poliak señalan que actualmente conviven distintas representaciones acerca de la universidad pública y que entre las nuevas generaciones aparecen discursos que promueven la mercantilización de la educación superior. Estas tensiones reflejan debates mucho más profundos acerca del papel del Estado, del mercado y de los derechos sociales. En este sentido, mi trayectoria y la de mi hija reflejan dos momentos diferentes de las políticas educativas argentinas, pero convergen en una misma conclusión. El derecho a la educación requiere políticas públicas sostenidas que garanticen el acceso, la permanencia y el egreso de todas las personas, respetando la diversidad
trayectorias. Muchas gracias.